que hable de Sonia Gandhi. Y ya llevo muchos días hablando del mismo tema, pero quizá lo que este debate provoca y que puede ser interesante discutir aquí son los límites entre la ficción y la no ficción. Los límites, lo que se me ha cuestionado realmente mucho en este país es qué había de verdad y qué había de mentira y qué es lo que estaba inventado, y hay una especie de enorme confusión de términos que ponen en juego el simple significado de la literatura, pero de la literatura en general, asimilando la palabra ficción a mentira. Y es ahí donde podemos hacer una pequeña reflexión, porque yo os recomendaría mucho leer un libro de Mario Vargas Llosa, que es un pequeño ensayo que se llama La verdad de las mentiras, en donde precisamente él intenta arrojar un poco de luz sobre este eterno debate. Porque realmente la literatura es una representación de la vida. Y como tal, todo cabe. Porque es, al igual de la vida, que es tan ancha, en la literatura también todo cabe. Y querer restringir la literatura a dos géneros, ficción, no ficción, ensayo o novela, es como si quisiéramos restringir la vida a dos maneras de verla solo, cuando hay una multiplicidad de maneras de abordar un mismo tema. En los años 50, 60, en Estados Unidos, hubo un movimiento que lideró Truman Capote y otros, Norman Mailer, por ejemplo, donde ellos decidieron un poco romper este molde y mezclar ficción con no ficción. En concreto hablo recuerdo ahora uno de los libros que se llama La canción del verdugo, que es un libro fantástico de Norman Mailer. Si queréis realmente leer un libro muy interesante, era la historia de un condenado a muerte, y el problema está en que nadie quería ejecutarlo al final, porque intentaban quitarse esa especie de muerto viviente de encima, ¿no? Y estaba condenado por el sistema, pero nadie realmente quería llevar a cabo esa ejecución. La canción del verdugo. Y esto lo hizo él en base a una muy profunda investigación, que le llevó mucho tiempo, y luego con su pluma magistral le dio una vuelta literaria al asunto, haciéndolo un gran libro. Y lo mismo podríamos hablar de A sangre fría, de Truman Capote, que es la historia de un asesinato en una pequeña familia del medio oeste americano, y cómo él disecciona realmente todos estos personajes y a la hora de escribir añade diálogos y añade lo que se podría llamar elementos de ficción que hacen que el género ya quede difuminado. ¿Qué es A sangre fría? ¿Es una novela? ¿Es no ficción? No es una novela, digamos, al estilo clásico, pero tampoco puedes decir que es no ficción, porque ahí hay escenas que están contadas con literatura, con diálogos inventados, con puesta en escena, ¿no? Ahí se mezclaron. Aquí en la India hay un ejemplo que nos toca más de cerca, el ejemplo de mi tío Dominique Lapierre y Larry Collins, que se hicieron tremendamente conocidos en el mundo entero con unos libros que también de alguna manera mezclaban ficción y hechos históricos. Uno de los libros más conocidos se llamaba Esta noche la libertad, Freedom at Midnight, que contaba precisamente la creación de la nación india, y donde de repente podías leer diálogos entre Lord Mountbatten y el Pandit Nehru, o entre Nehru y Mahatma Gandhi. Claro, son diálogos, obviamente Dominique o Larry no estaban presentes en esos diálogos, pero sí los reconstruyeron en base a la gran investigación que habían hecho ellos, muy enamorados de la India los dos. Alquilaron una casa aquí en Vasant Vihar
y vivieron durante, yo estuve aquí 2 años para documentar el libro. Y eso es lo que yo intentaba explicarle a Abhishek Manu Singhi, abogado de Sonia Gandhi, cuando empezó a mandarme cartas amenazantes diciendo que había escrito un libro que era indecente y que lo iba a quitar de todas las librerías del mundo. Entonces yo le dije que, porque me decía que había muchos errores, que había muchas cosas que no eran así, que, hombre, yo no pretendía haber hecho un libro de historia, yo he pretendido hacer lo que llamo, tal y como está en la portada de la edición aquí, una historia dramatizada. En la edición española pone que es una novela, pero es una novela muy cerca de la realidad. Es una novela porque también yo he mezclado los géneros para que se pueda leer como una novela. Porque a mí lo que me interesa, yo que soy escritor y hago literatura, es transmitir emoción al lector. Porque para transmitir datos, para transmitir hechos, para transmitir conocimientos, tienes desde Google hasta libros de historia, hasta libros de especialistas, pero ¿quién te transmite la emoción de un libro, de una historia? Ahí es donde yo vi el potencial en la vida de Sonia Gandhi de una historia fabulosa, porque en realidad lo es, la historia. Es una historia increíble. Pensar que una mujer nacida en Italia, de una familia pobre, acaba sin realmente querer ella el poder, asumiendo el poder de una de las naciones más pobladas del mundo, más importantes del mundo, eso no ocurre todos los días, ¿sabes? Yo quería saber qué había sido, cuál había sido el recorrido vital de esta mujer, pero desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista de ella y de los que la rodeaban. No para hacer un juicio histórico, porque eso no era mi propósito, sino para contar una gran epopeya familiar, una gran saga familiar, que al mismo tiempo nos contaría la historia de los últimos 70 años de la India, por lo menos de la India desde la independencia hasta ahora. Es la historia de una gran modernización. Y entonces yo vi allí, a través de los ojos de esta europea plantada en la primera familia de la India, la posibilidad, la ventana, digamos, el ángulo para contar toda esta epopeya de un enorme país a través de una europea, porque yo escribo digamos que yo no escribo para cierto público, yo escribo para el mayor número posible de lectores. A mí es que me gusta que me lean, hay escritores que no les gusta que me lean, a mí sí, ¿sabes? Entonces, yo escribo para un gran número de lectores y no solo para el público indio. Por eso, el hecho de que esta mujer fuese una italiana y estuviese viviendo como una perfecta Babu India en casa de Indira Gandhi durante tantos años, que tuviera que adaptarse a otra cultura en aquellos años, que no era lo mismo que ahora, en el año 68, cuando ella vino, una mujer que prometió a su padre que volvería sabiendo que no iba a volver, que se iba a casar con Rajiv, una mujer que tuvo que adaptarse a la vida a las costumbres indias, y es verdad que al principio, por mucho que no les guste a los del Congreso, ella no quería aprender hindi. ¿Para qué? Si todo el mundo habla inglés. Porque en aquella época estaba en un ambiente donde todo el mundo hablaba inglés. Bueno, que tú les has sentado a los del Congreso, como se sube y insultaba. Vamos, ella siempre ha querido aprender hindi. Ella nunca, ¿sabes? Ellos intentan modelar la imagen de esta mujer a su gusto y semejanza, pero llega a un punto del ridículo. O sea, ella responda a periodistas italianos en inglés y en italiano es ridículo. Porque por mucho que quieras borrar las raíces de una persona, esta mujer nació y vivió 20 años en Italia, y eso no lo puedes olvidar. Una vez que pruebas la pasta, ¿qué te comes pasta? Eso no indica que ella no se sienta india, ni sea leal al país de la familia de su marido, al contrario. Ella siempre lo ha sido tanto que se ha sacrificado. Porque ella en el fondo, como os decía antes, es una mujer a la que siempre le ha dado, pero absoluta alergia, tanto el poder como la política, como el parecer, porque es muy tímida, nunca ha querido dar entrevistas. O sea, yo cuento en el libro una anécdota cuando vino TV5, que es la televisión francesa, para hacer un reportaje sobre la familia cuando gobernaba Rajiv, y al final querían un plano de la familia entera.
Sonia no aparecía, y estaba ni ahí. Entonces fue Rashiva por ella. Y le dijo, ven, que solo para el plano final, ¿no? Y ella dijo que no. Le dijo, no, yo no quiero salir. O sea, llegaba hasta ese punto, ¿no? Entonces una mujer muy privada, curiosamente, tan privada, que consiguió boicotear todos los intentos de todos los escritores que quisieron meter sus narices en su vida. Incluido yo, por supuesto. Pero, bueno, otros pensaron que se podía hacer el libro sin hablar con ella. Yo pensé que era mejor hacer el libro sin hablar con ella. Porque si hubiera hablado con ella, automáticamente me hubiera sentido obligado a preguntarle luego, durante la redacción del libro, si pongo esto, pongo lo de tu cuñada, pongo lo de tu cuñado, pongo aquel escándalo, ¿sabes? Entonces ya me hubiera sentido cohibido. Y probablemente el libro no hubiera sido el resultado de una actividad libre como tiene que ser la escritura. He escrito el libro tal y como me pareció que debía hacerlo. Y eso lo entendí yo al final, porque al principio yo también estuve tentado de abandonar, porque era todo obstáculos. Ella no quería, nadie quería hablar, ni su familia, ni sus próximos amigos, todos muy leales a la diosa, ¿sabes? Todos muy... Y sin embargo, yo seguí porque digo, bueno, pues no hablaré con ellos, pero hablaré con el segundo y el tercer círculo de amistades, ¿no? Y es lo que hice. Yo hablé con Usha Bhagat, que fue secretaria de Indira Gandhi durante 20 años. De hecho, si queréis saber algo sobre una persona, hablad con su secretaria, que saben más de la persona para quien trabajan que la propia persona de sí misma. Es una cosa que he descubierto a lo largo de muchas investigaciones. Siempre las secretarias o los secretarios que han trabajado, han organizado la agenda de una persona durante 20 años, saben todo de esa persona. Bueno, pero así pude hablar con mucha gente, fui al lugar donde nació, fui al lugar donde se crió, fui al lugar donde tal, pude componer la historia de ella y luego lo quise contar también con diálogos. Estos diálogos que por supuesto yo no estaba presente, pero que sí están basados en información que yo he ido acumulando y yo sabía, digamos, perfectamente cuál era el conflicto entre dos personas y lo que hice yo fue ponerlo en escena. Por ejemplo, una cosa que me han criticado mucho los del Congreso es que dije que cuando la emergency, cuando había problemas en Delhi de seguridad, Sonia tenía miedo, pero no miedo por ella, miedo por sus hijos. Y pensó volver una temporada a Italia. Lógico. Hasta que las cosas se hubieran calmado. Ay, ella nunca pensó volver a Italia, ella es muy india, ella solo pensaba en la India, en quedarse aquí. Ellos, vamos, lo tomaron también muy mal esta parte del libro, pero es totalmente humano pensar eso. Bueno, las cosas están mal, tengo 2 hijos pequeños, antes de que les pase algo me voy a Italia a casa de mi madre y bueno, ya volveré. Eso no hay nada malo en eso. Pues eso yo, por ejemplo, se puede contar de varias maneras. Tú lo puedes contar de una manera narrativa, como lo haría un historiador. El día tal de tal año, Sonia Gandhi, según Upul Jayakar, en el libro Fue Fulana, le cuenta que está pensando volver unos días a Italia hasta que pase la tormenta. Eso, digamos, es una manera aséptica, como lo contaría un historiador. Yo, aquí, como yo hago, digamos, un paso más, y lo que me gusta es dramatizar, para poder realmente, como decía antes, apelar a la emoción del lector, yo lo que hice fue una pequeñita escena donde está el secretario y dice: señora, los billetes para Milán están listos. Obviamente eso me lo inventé, porque yo no estoy seguro que él haya dicho eso a la señora. Pero lo que no me inventé es que ella se quería ir. Y eso me permite hacer una escena mucho más dramática cuando esos billetes de repente suponen ahí un problema. ¿Nos vamos o no nos vamos? Y la señora dice: no te vayas, no sabes irte ahora. Son trucos, o llámalo como quieras, para transformar un relato que siempre todo se puede contar de varias maneras. La objetividad total no existe, es un mito. El mismo hecho histórico contado por 2 historiadores, con el método de la historia, de 2 países distintos o de 2 edades distintas, siempre serán 2 libros muy distintos, aunque cuenten lo mismo. Porque es imposible desligarte de quién eres tú. Es imposible desligarte de tu visión, de tus ojos.
Es totalmente imposible. Entonces, pretender a la objetividad completa está muy bien cuando haces historia, porque uno tienes que tender a eso. Pero cuando haces literatura, tú intentas acercarte a otro tipo de verdad, que no es la verdad cronológica o la verdad histórica, que es la verdad, como cuenta Vargas Llosa en aquel libro, a través de la emoción. Es la verdad intentando recrear un mundo, que el lector pueda oler, escuchar y sentir los olores, las músicas y los sabores de la India, de alguna manera. Y eso lo que lo permite es la literatura. Como siempre digo, y he repetido estos días, el mejor aparato para viajar no es el avión, no es el coche, es el libro. Y no solo para viajar geográficamente, no estoy hablando aquí de libros de viaje, sino para viajar en la historia. Una gran novela sobre el emperador Adriano, escrito por Marguerite Yourcenar, es un viaje a la época del emperador Adriano. ¿Qué sensación saca un lector cuando se encuentra con un libro que cuenta de una manera dramática, con una novela? ¿Qué mejor manera de viajar a la Francia del siglo XIX que leer Madame Bovary o El rojo y el negro de Stendhal? Es que estás en Francia, en un pueblo francés del siglo XIX durante el tiempo que dura esa lectura. De hecho hay gente que luego, no sé si os ha pasado, a mí me pasa mucho, cuando estoy acabando un libro no quiero que se acabe, porque no quiero volver a mi realidad, porque he estado viviendo la vida que me contaba esa historia. Esa magia de la literatura, eso es lo que Abhishek Manu Singhvi y todos estos tontos del Congreso han intentado cargarse de manera bruta y estúpida, dando una imagen fatal de la India en el extranjero, con esas fotos, quemando libros y quemando fotos mías, y monigotes, como si fuese yo una persona política o religiosa, o Salman Rushdie que hubiera escrito algo, ¿sabes? Ridículo, todo fue absolutamente ridículo. Uno piensa que se han manejado tan mal este asunto, que es un asunto pequeñísimo, un libro que sale en español, nadie lo había leído, por supuesto, pero ya no estaba en inglés. ¿Qué no habrán hecho en el gobierno? ¿Sabes? A lo mejor eso ya empieza a ser una explicación de por qué han sido barridos en las últimas elecciones, porque si manejaban tan mal este asunto, ¿qué podrían haber hecho en asuntos más importantes? Bueno, no voy a darles a los pobres del Congreso, que ya bastante tienen. Voy a hablar de Bhopal, porque nos interesa más. Sí, ahora yo quiero que vosotros me hagáis preguntas. Es una coproducción entre su tío y usted. Sí. Bueno, Bhopal, yo ahora vuelvo a Bhopal. Bhopal fue, digamos, el libro en el que yo más aprendí sobre la India, porque me tuve que quedar 7 meses viviendo en Bhopal, todos los días entrevistando a gente para reconstruir también, tener una idea de qué había pasado en ese accidente, cómo habían ocurrido, porque había también un blackout, digamos, de información. El Union Carbide, cuando fui a la sede de Union Carbide en Estados Unidos a intentar hablar con alguien, no me dejaron pasar, es que de la puerta, pero de la puerta de fuera. Pronuncia esa palabra Bhopal y eso era en la época que todavía era Union Carbide, todavía no había comprado automóviles. Entonces era muy difícil tener información precisamente porque de la empresa no salía nada. Había una prohibición total. Entonces tuve que estar mucho tiempo en Bhopal y mientras entrevistaba a las víctimas, me contaban historias atroces. De repente es gente que su vida fue totalmente rota y nadie ha venido a pedirles excusas. Uno me dijo llorando, si por lo menos hubieran venido a pedir perdón. Ya no digamos compensación económica, ya no digamos compensación sanitaria, o sea, cuidados médicos, que también tenían derecho a eso. Unas simples excusas, ¿no? Unas simples disculpas. No, tampoco, por supuesto. Esta gente que se te echaba a llorar en medio de la manifestación porque habían perdido a su familia, porque ellos mismos habían perdido la salud para siempre. El gas el isocianato de metilo, afecta de una manera tremenda la respiración y el aparato respiratorio. Y bueno, pues ahí yo intentaba, como siempre, encontrar una fisura por la que pudiera meterme y conseguir información. Y no era
No era nada fácil porque yo estuve allí en el 99, el 98, 99, y claro, el accidente me ocurrió en el 84. Entonces ya ahí no quedaba nadie. Había muy poca gente para poder... Pero aún así, para haceros la historia corta, yo al final conseguí que un nombre, a través de uno de los ingenieros que habían trabajado en la fábrica, el señor Umesh Nanda, que había sido jefe de la unidad de Temic era otro producto que se fabricaba allí, en la fábrica de General Carbide, en Bhopal, y que él, que tenía ganas de hablar y sabía mucho, pero claro, había que localizarlo. Entonces finalmente descubrí que el señor Umesh Nanda era el director de la fábrica de jabón de la empresa Wipro, en un pueblecito del norte de Maharashtra. Bueno, pues ahí me meto en el tren, voy a Bhopal, alquilo un coche, me tiro no sé cuántas horas, llego a un pueblo en mitad del desierto, donde era un pueblo y una fábrica de oro, química, y ahí me espera el señor Umesh Nanda, que había anunciado mi visita, un señor encantador, con una clase y tal, y me dice de repente, llevo 18 años esperando su visita. Y yo allí entendí que ya había conseguido lo que quería, que era esa fisura, el principio para tirar luego del hilo de la investigación. Y en efecto, Umesh Nanda me abre unos armarios estos metálicos de su empresa y me empieza a sacar libros y libros y libros y libros que eran la historia técnica de aquella fábrica. Claro, yo que soy de letras no tenía ni idea de cómo funciona una fábrica química. De hecho, no sé ni contar casi. Entonces, lo que me tenía que hacer Nanda, y luego lo que conseguí también con otros amigos ingenieros de la fábrica, me acuerdo perfectamente de Kamal Parek, que fue mi gran amigo y que precisamente murió hace 3 años, lo que hice fue intentar que me explique en lenguaje normal qué quería decir todo eso. Entonces me explicó los turnos, los lavados, los tanques, las instrucciones que había en la fábrica madre de Estados Unidos que tenían que seguir, dónde no lo habían seguido. Ahí empecé a tener una idea de lo que había ocurrido en Bhopal. Y luego de ahí fui tirando del capítulo. Y me dijo, pues mira, tienes que hablar con fulano. Y eso fue una aventura de viajes por todo el mundo, que nos repartimos Dominique y yo. Dominique hizo la parte norteamericana y yo me ocupé del resto. Entonces había John Luke Kubaras, uno de los ingenieros también que estaba jubilado en Grecia. Fui a verle, a entrevistarle. J.K. Mukun, que estaba en UTI, jubilado, que fue el último director de la fábrica. Bueno, me hice unos viajes por todo el mundo, porque claro, todo el mundo se había jubilado en todas partes. Y así fue como pudimos reconstruir lo que ocurrió en Bhopal. Y también lo que se trataba era, nosotros nos decíamos, yo estaba muy preocupado, digo, ¿a quién le va a interesar esto? Esto es una tragedia que ha ocurrido hace ya 20 años, en época, hace 18 años, cuando lo hice en el 92. ¿A quién va a interesar esto? Pues si todos los días hay desastres en países de Asia, que la gente ve a la hora de comer, donde hay 20.000, 40.000, 50.000 muertos y no te quita el hambre. De hecho, ni lo miras. ¿Quién se va a ocupar? ¿Quién va a interesarle la historia de 30.000 indios de la ciudad de Bhopal que fueron asesinados realmente por un escape de gas y luego toda la cohorta de complicaciones que había y tal? Entonces había que dar una forma también ahí literaria, que había que contarlo a través de la gente. Entonces eso que intentamos es todo contarlo a través de la gente, tanto el punto de vista de los ingenieros, que con las mejores intenciones del mundo fueron a hacer un producto que necesitaban los campesinos de la India en aquel entonces, que era realmente un producto muy innovador. Era, digamos, después del DDT, se había mostrado que era prohibido en todo el mundo, era el primer producto que prometía acabar con las plagas de insectos sin perjudicar al ser humano, sin ser venenoso. Entonces era un gran avance. O sea, que ellos no venían con la idea de explotar a los campesinos indios, una idea tan querida de la izquierda radical, no, venían con buenas intenciones. Lo que pasa es que luego todo fue wrong, una cadena de acontecimientos que abocaron a la catástrofe. Generalmente una catástrofe, un accidente, nunca se debe a una sola causa, siempre es una concatenación de causas.
tanto los accidentes aéreos como cualquier accidente de cualquier aparato, digamos, sofisticado, como puede ser la aviación, puede ser una fábrica química, como nunca suele haber una sola razón. Bueno, yo podría hablar horas de Bhopal, te quiero decir, porque es que esto hay muchos aspectos de Bhopal. Al fin descubrimos por qué había ocurrido esto, cuál había sido la concatenación de errores y de malas interpretaciones y de órdenes no seguidas, en fin, todo lo que abocó al desastre. Pero lo que hay que decir hoy de Bhopal es que sigue siendo una herida en la piel de la humanidad porque no se ha hecho justicia con esta gente, porque ellos no han tenido derecho a su Nuremberg, ellos no han tenido derecho a nada, por una sola razón, porque la nube aquella noche, en vez de dirigirse por el viento hacia los barrios pudientes y, digamos, burgueses de la ciudad, se dirigió hacia los barrios más pobres de la ciudad, hacia los barrios de chabolas, y mató a gente que realmente lo que ha demostrado el accidente de Bhopal es que son gente que se llama en inglés dispensable, prescindibles para la política y para la vida. Y eso es el gran escándalo de Bhopal. Porque si hubieran muerto gente del otro lado de la ciudad, os aseguro que hoy habría habido un settlement, un arreglo que hubiera satisfecho a las víctimas. Pero por el hecho de ser los más pobres de entre los pobres, ahí todo el mundo se ha lavado las manos hasta hoy en día. Esto sigue igual. Y el problema de Bhopal es un problema que es distinto a las otras catástrofes. Si tú tienes un terremoto y mueren 100.000, al día siguiente del terremoto empieza la reconstrucción. ¿Okay? Bhopal sigue siendo un problema. Porque Bhopal ha ocurrido en el 84 y hoy tienes nietos de las víctimas que nacen con deformaciones. O sea, Bhopal se ha metido en el ADN de las víctimas y no sale de ahí. Pero es que no sale de ahí por un problema de dinero, en el fondo. Porque nunca la empresa causante o responsable de este drama ha querido dar la fórmula de aquel gas que se escapó para eludir responsabilidades jurídicas. En España hubo un caso de envenenamiento que se llamó el aceite de colza, poco antes de Bhopal. Era un aceite que fue mezclado con aceite industrial y vendido como si fuera aceite de oliva para cocinar. Y creó muchas víctimas, mucha gente muy enferma. ¿Pero qué pasó? Que inmediatamente las autoridades sanitarias españolas se pusieron a trabajar y a descubrir cuál había sido el síndrome de la toxicidad del aceite de colza. Lo descubrieron. Una vez que tú descubres el síndrome tóxico y lo describes científicamente y sabes qué elementos han participado en el envenenamiento, entonces es cuando tú puedes empezar a hacer un tratamiento, digamos, para contrarrestar como antídoto y empezar la curación. ¿Qué pasa en el caso de Bhopal? Que nunca se hizo esto. Porque Union Carbide nunca quiso dar información para poder definir el síndrome de envenenamiento de Bhopal, porque eso era realmente admitir responsabilidad desde el punto de vista jurídico. Y como la responsabilidad estaba repartida entre la empresa Union Carbide y el gobierno indio, porque eran socios al 50%, bueno, 49-51, entonces ahí, ¿qué pasó en realidad? El gobierno de la India y Union Carbide llegaron a un arreglo, ellos, independientemente de las víctimas, dijeron, les vamos a dar 433 millones de dólares, que suena mucho dinero, porque había 500.000 personas afectadas, y les tocó a cada uno, y no sé, $10, $20, una ridiculez. Y pensaron que con eso habían arreglado el problema. Y pensaron que con hacer un gran hospital, con piscina para los médicos, en sus casas, residencias particulares, donde no pueden llegar a las víctimas porque están muy lejos y cuesta muy caro, pensaron que con eso también habían solucionado el problema. Y no, el problema sigue ahí. Y los únicos que están ahí realmente luchando porque la cosa mejore, porque se haga algo, es la gente de Sambhavna Clinic, Sambhavna Trust, que nosotros con los
derechos de autor del libro ayudamos a montar la clínica, que es la única clínica que realmente existe dentro del barrio afectado y que se ocupa de intentar aportar un poco de mejoría, digamos, de salud a través de métodos a veces tradicionales, porque la medicina alopática no funciona en estos casos. Por ejemplo, para los problemas respiratorios se ha descubierto que el yoga era muy importante, porque el yoga en realidad es sobre la respiración, ¿no? Bueno, es muy interesante y yo os recomiendo, si os interesa el tema, de seguir investigando y de aportar vuestro punto de vista, vuestra colaboración, lo que queráis, en bhopal.org, que es la página donde está Sambhavna Clinic y el Sambhavna Trust. Lo voy a ir a visitar pues, en una semana. Pero Bhopal sigue siendo un problema. Bhopal, hasta que no haya solución, hasta que no se haga justicia con esta gente, es una vergüenza, es una vergüenza, una vergüenza total. Una vergüenza que pone al desnudo el mal funcionamiento de las relaciones internacionales. Bueno, gracias, Javier. Vamos a pasar a la parte de